Hola, ¿cómo está usted? Bienvenido a este momento en que traemos lo más relevante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. A ver, dentro de poco tiempo se cumplen los 50 años de el fallecimiento de un grande del cine de todas las épocas que hizo historia, que marcó todo un género cinematográfico junto a otros 2 o 3 directores, que se llamó Vittorio De Sica, que falleció hace 50 años y cuya película El Oro de Nápoles va a ser cabecera, digamos, anfitriona, dentro del próximo Festival de Venecia, remasterizada. A ver, vamos a hablar primero de ese género o esa corriente cinematográfica que él junto a otros 2 o 3 directores pergeñó después de la Segunda Guerra Mundial. De Vittorio De Sica podemos decir que hay 3 o 4 películas que son emblemáticas, pero la primera producción que se inscribe dentro del neorrealismo italiano se llamó Obsesión de Luchino Visconti. Después inmediatamente, que eso fue en 1943, en plena guerra todavía, inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, Vittorio De Sica hizo Sciuscia, que es una deformación de shoeshine, es decir, limpiabotas en inglés, pero usted sabe que las tropas aliadas habían invadido al territorio italiano, entonces los chicos en la calle decían shoeshine y no decían shoeshine, decían Sciuscia. Después llegó Milagro en Milán, Ladrones de bicicletas y Umberto D. Esas 4 producciones fueron de la mano de Vittorio De Sica, que yo creo que junto con Visconti es el padre del neorrealismo italiano. Ya le voy a decir cuáles son las características de esta corriente. También estuvieron, entre otros, Pier Paolo Pasolini con su Mamma Roma y Acatone, Roberto Rossellini, que fue muy amigo de Vittorio De Sica y que hizo películas que también tuvieron que ver con ese momento especial que estaba viviendo Italia después de la Segunda Guerra Mundial. A ver, antes de hablarles de Vittorio De Sica, porque en realidad este programa es un homenaje a él, porque se cumplen, le decía, 50 años de su fallecimiento en el mes de noviembre. El neorrealismo italiano fue, a ver, una necesidad que había que cubrir. Una necesidad que se cubrió con un cine muy, muy elemental, con los medios técnicos más pobres que había en ese momento. Como dijo muy bien Luchino Visconti, él, que era un conde además, estaba acostumbrado al cine hollywoodense. El cine hollywoodense, el cine de los teléfonos blancos, el cine de lujo, de las mujeres hermosas, de los interiores maravillosos, etcétera, etcétera. Pero la Segunda Guerra Mundial había sumido a Italia en la pobreza, en la miseria. Entonces, quienes querían seguir con el cine tuvieron que avenirse a las posibilidades que tenían en ese momento, que eran pocas y nada. Es decir, no había estudios porque los estudios de Cinecittà habían sido bombardeados, donde se pergeñaban la mayor parte de las películas italianas antes de la Segunda Guerra Mundial, que eran muchas, ¿eh? El cine italiano, desde el comienzo del cine, a comienzos de 1900, había producido muchísimo. Que no trascendieran esas películas es otra cosa, porque son películas que se hicieron, la mayor parte de ellas, durante la égida de Mussolini. Entonces, bueno,
fueron despreciadas, descartadas y no se las tiene en cuenta. Pero que había cine, mucho cine. Hubo que entonces filmar en exteriores o donde se pudiera, porque no había estudios cinematográficos. No había iluminación, se usaba la luz del día. No había actores profesionales porque estaba todo desbandado y la mayor parte de los protagonistas de las películas eran gente de la calle, que se elegían al azar, dentro del tipo físico que se necesitaba. Por ejemplo, Vittorio De Sica hizo eso con sus películas del neorrealismo, es decir, que se inscribieron dentro del neorrealismo. No había medios técnicos para poder hacer sonido directo, entonces las películas se filmaban al aire libre con un sonido que después se doblaba. Es decir, los actores hacían como que hablaban y después se doblaban. Entonces eso también significaba, al no tener un guión férreo, significaba que las películas fueran más espontáneas, porque los actores hacían como que actuaban, o la gente de pueblo que había sido seleccionada hacía como que hablaban y después se dialogaban, después se hacían los doblajes. Bueno, en fin, todo era muy precario, pero esa precariedad les dio una pátina de autenticidad, de realismo, que el cine que venía de otras latitudes como Estados Unidos no lo tenía, por cierto. Entonces, esto se dio en llamar el neorrealismo italiano. No es que los actores o los directores se juntaran un día en una mesa de café y dijeran vamos a hacer el cine neorrealista italiano. No, eso después fue un mote que se le dio a ese tipo de cine con los años, cuando se advirtió que muchos directores, con los medios tan precarios que tenían, habían hecho un cine parecido. Un cine de la calle, un cine de la gente común, un cine de la gente de pueblo, sin estrellas. Después vinieron las estrellas. Cuando ya Italia ingresó al Plan Marshall, en la década del 50, aparecieron una Gina Lollobrigida, una Silvana Mangano, una Sofía Loren, etc. Y grandes actores también masculinos, por supuesto. Pero digamos que primero la cosa fue a golpe de esfuerzo. A golpe de esfuerzo. Bueno, vamos a Vittorio De Sica. Vittorio De Sica fue un hombre con un gran sentido de lo humano, de la humanidad y de lo humanitario. Acá tengo un libro que se llama Mi vida con Vittorio De Sica. Mi vida con Vittorio De Sica es un libro viejo, esto es de la década del 80. Escrito por la segunda esposa de Vittorio De Sica, María Mercader, que fue actriz catalana y que se trasladó. Era muy frecuente en esa época que actrices italianas fueran a trabajar a España o actrices españolas fueran a trabajar a Italia. María Mercader fue una catalana que fue a trabajar a Italia antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Se posicionó bien, ganó mucho dinero y finalmente lo conoció a Vittorio De Sica. Era, entre otras cosas, como un dato para que usted tenga en cuenta, prima hermana de Ramón Mercader, que fue el asesino de Trotsky en México. Bueno, los parientes no se eligen. Ella se enamoró profundamente de Vittorio De Sica y lo acompañó a lo largo de muchos años hasta que él falleció en 1974. Y este libro es un tanto naif. Ella era una muchacha sencilla, de mucho dinero, de Barcelona, pero digamos que era una muchacha común. Lo amó profundamente, le aceptó
todas las debilidades que tenía Vittorio de Sica y por sobre todas las cosas aceptó compartir la vida de él con su primera esposa, porque él era un hombre muy bondadoso, muy débil de carácter, evidentemente, y durante muchos años compartió su vida de familia con su primera esposa y una hija, con la vida que tuvo con María Mercader, junto con 2 hijitos que tuvieron. No se terminaba el hombre de poner de acuerdo consigo mismo para pedir el divorcio. Y su primera esposa sabía que la tenía la segunda mujer, y la segunda mujer sabía, por supuesto, de la existencia de la primera esposa. Finalmente se divorció después de 20 años de trámites por todo el mundo, se casaron en México, un matrimonio que no sirvió para nada, como le pasó a Sofía Loren con Carlo Ponti. Después en Francia ya pudieron residir y ya les dieron el divorcio y pudieron contraer matrimonio. Vivieron juntos hasta la muerte del cineasta en 1974. Ella lo sobrevivió muchos años más. Fue actriz de cine, era muy bonita, una muchacha muy, muy hermosa realmente. Y por sobre todas las cosas le soportó a Vittorio de Sica no solamente que llevara esa doble vida que las 2 familias conocían, pero él no se animaba a dejar su primer hogar porque allí estaba su hija mayor. Entonces él decía que no la quería hacer sufrir. Y al final sufrían todos, él, los hijos, las 2 esposas, en fin, esas cosas que sucedían antes y que se aceptaban. Él siguió trabajando en el cine, ganó mucho dinero porque era un actor muy prolífico, que donde había un huequito él se metía. Hay muchísimas películas de él de la época de la posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero antes también ya hacía 15 o 20 años que él estaba trabajando. No ha quedado nada de todo eso. Era un hombre que tenía en su haber un problema muy grande, que era la ludopatía. Todo el dinero que ganaba se lo gastaba y lo perdía en los casinos. Él era un fervoroso y asiduo concurrente al casino de Monte Carlo. Imagínense, iba y venía a España, Italia, y bueno, todo se movía por el mismo lugar, y llegó a mentirle a la mujer en numerosas oportunidades porque perdía el dinero. Pero tanto era él un ser tan especial que hay 2 o 3 películas que lo muestran como ludópata, y él no tiene problema no tuvo problema en mostrarlo. En El oro de Nápoles, él es un jugador de cartas, de naipes, que siempre pierde. Y en El general de la Rovere, un hermoso filme de Roberto Rossellini con él como intérprete, también hace de ludópata. En fin, evidentemente no tenía problemas en que el mundo supiera su verdad, su realidad. Un hombre encantador, muy buen mozo, muy atractivo, un seductor que la tuvo a su esposa María Mercader fascinada con él, a pesar de las rabietas que ella se llevaba cuando él perdía todo el dinero apostando en el casino. Y algunas de las películas de Vittorio de Sica son aquella famosa trilogía de Panamorí. Empezó con Panamorí Fantasía, con Gina Lollobrigida. Ganó 4 premios Oscar. Sus películas ganaron 4 premios Oscar. Además de hacer del coronel Carotenuto en la serie de Panamorí, después la tuvo a Sofía Loren, allí mismo, Panamorí y Sofía Loren,
A ver, ¿qué más hizo? Hizo, dentro de las producciones donde él se destacó, hizo El general de la Rovere, donde él encarna a un pobre tipo, un individuo que vivía trabajando con los demás de una manera non santa, es decir, trampeándolos, y la policía nazi, que estaba en ese momento en Roma, lo toma prisionero y a cambio de unos favores le dice que va a pasar a ocupar el lugar de un general que acaba de morir, que acaban de matar ellos. Y este pobre tipo pasa a creérsela y se comporta como un general que está preso, el general de la Rovere. Está fantástico Vittorio De Sica en esa producción. Bueno, y dentro de los filmes que él hizo, más allá de toda esa serie que le estoy diciendo, de Panamorí o El oro de Nápoles, trabajó mucho con Sofía Loren, Ayer, hoy y mañana, Matrimonio a la italiana, Los girasoles de Rusia, hasta que finalmente su última producción se llamó El viaje, también con Sofía Loren, pero antes hizo una película que le valió su último Oscar, y que se llamó El jardín de los Finzi-Contini. Una familia judía en Ferrara tiene que huir porque se acercan las tropas nazis. En fin, fue un grande del cine. Este año se conmemoran los 50 años de su fallecimiento. El Festival de Venecia se lo va a dedicar como un homenaje. Hay un hijo de él que trabaja en cine, no sé si usted lo ha visto, es muy parecido al padre, excedido en peso, eso es cierto, pero es muy parecido al padre. Creo que se llama Ricardo De Sica. El otro hijo fue músico y su hija mayor, la hija de la primera esposa, que también era actriz, se casó con un actor norteamericano que no ha trascendido, Peter Baldwin. No sé si es pariente de la familia Baldwin que nosotros conocemos, pero no me he enterado. De esta manera quise traer el nombre de Vittorio De Sica y repasar un tanto lo que fue el cine neorrealista italiano, porque fue un cine auténtico, fue un cine de pobres, fue un cine donde se dijo la verdad de lo que estaba pasando, no se disfrazó, no tuvieron los directores ningún empacho en hacerlo. Vittorio De Sica perdió mucho dinero con ese cine porque él puso parte cuando no había todavía dilapidado parte de las ganancias, él ponía en sus producciones neorrealistas, pero nadie las quería. En Italia no tuvieron éxito hasta mucho tiempo después esos filmes dedicados a mostrar la realidad, que después se inscribieron dentro de las películas del neorrealismo italiano. Tanto fue así que cuando hizo Umberto D., que es la historia de un jubilado a quien no le alcanza la jubilación que le da el gobierno y se declara en huelga, Giulio Andreotti, en ese momento que era primer ministro italiano, lo mandó a llamar a Vittorio De Sica y le dijo que no mostrara tanta miseria, que no mostrara al pueblo italiano tanta miseria, que hiciera un cine un poco más alegre, si era posible. Bueno, él no se avino a hacerlo, para nada, porque era un hombre que sabía lo que quería y que no estaba evidentemente mal encaminado haciendo ese tipo de cine porque ha pasado a la gloria y a la posteridad. Y películas como Ladrones de bicicleta, como Yuyá o Los limpiabotas, como Milagro en Milán o Umberto D. han pasado a la historia del gran cine universal. Bien, señores,
Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta cualquier momento. Quisimos homenajear al gran Vittorio De Sica con este programa. Y bueno, me despido hasta en cualquier momento. Volvemos. Un beso grande para todos. No se olvide, suscríbase, deme like. Y además está en TikTok. Me puede descubrir haciendo otra cosa parecida a esta, pero no lo mismo. Chao, hasta siempre.